El tema de hoy va a ser causalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a interpretar la causalidad? Hay muchas situaciones en la vida cotidiana y en la vida en su conjunto de las que no tenemos control y de las que tenemos control. Entonces, hay que estar muy claros porque estas circunstancias o estas situaciones que se presentan a lo largo de nuestra vida van a provocar pensamientos y van a provocar emociones. Es decir, se presenta una situación de la que tengo o no tengo control y va a haber un pensamiento y de ese pensamiento posiblemente, de acuerdo a la intensidad, va a emanar una emoción. Entonces, partiendo de este punto, los pensamientos y las emociones me han referido en algunos casos de las que no tienen control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una situación problemática. Vamos a empezar a poner ejemplos para poder ir entendiendo con mayor claridad lo que estoy queriendo abordar y tratar de explicarlo de una forma simple para que todo el mundo podamos entenderlo. Entonces, primero, tengo temor, miedo, tristeza, depresión, enojo, enfado, rabia, etcétera. Y por otro lado, tengo también ataques de pánico o ataques de felicidad o concentración, etcétera. Entonces, muchos de estos estados mentales tienen que ver con situaciones que pasaron en la vida cotidiana, a lo que en algunas ocasiones ya les he hablado que les llamamos desencadenantes. Entonces, un desencadenante es una situación que se presenta en mi vida a lo largo del día y me lleva o provoca ciertos estados mentales en mí. Puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser enfado o cualquier otro, incluso hasta emociones que consideramos positivas. Y emociones que consideramos positivas es sentirme querido, sentirme amado, sentirme risueño, sentirme optimista y demás. Entonces, tenemos que identificar cuáles fueron las causas. Entonces, a ese concepto le estamos llamando causalidad. Entonces, ¿qué causa que yo me sienta con miedo? ¿Qué causa que yo me sienta triste? ¿Qué es lo que causa que yo esté enojado, que esté enfadado, que esté frustrado? Entonces, si no ponemos atención a las causas, difícilmente podemos hacer modificaciones. Ahora bien, también se vale decir qué es lo que causó que yo me sienta querido, que yo me sienta amado, que yo me sienta seguro, que yo me sienta empoderado, que yo me sienta diestro, que me sienta culto, que me sienta inteligente, etcétera. Entonces, lo que tenemos que estar precisando es precisamente, aunque se oiga redundante lo que estoy diciendo, tenemos que precisar cuál fue la fuente, ya sea interna o externa, que me llevó a ese estado mental, y entonces a eso se refiere la causalidad. Entonces, en abstracto puede ser poco comprensible, pero por ejemplo, dices, mi pareja me fue infiel. ¿Cuál fue la causa? Pero habitualmente nos quedamos estacionados con el hecho consumado, ¿ok? Nos quedamos con la emoción y nos quedamos con el remordimiento o la molestia de que alguien nos fue infiel. El punto de partida es cuál fue la causa que motivó eso, para que tenga sentido, ¿no? Si no, nos vamos a llenar de emociones y nos vamos a llenar de pensamientos y vaya que tenemos muchos, pero si no identificamos la fuente, la circunstancia o la causa que nos llevó a ese estado, va a seguir ocurriendo. Entonces, de repente se hacen una pregunta que es bastante inútil, decir, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, decir, preguntar por qué me pasó a mí, no hay una respuesta porque no va a salir de ningún lado esa respuesta. ¿Por qué a mí? Primero, ¿a quién le hago esa pregunta? Hay muchas cosas en la vida de las que no tengo control. Entonces,
cuando dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Poner la atención y la conciencia en una pregunta tan inútil como es ¿por qué a mí? Simplemente estamos perdiendo el tiempo. Entonces, si me doy a la tarea de buscar la causa, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque decir qué fue lo que motivó que yo estoy en una situación de este tipo. Ahora bien, muchas de las veces en las que voy a estar en una encrucijada, voy a darme cuenta de que yo provoqué esa situación. En la mayoría de los casos no hay ninguna vivencia en general que, que no sepamos de dónde proviene la razón, porque nosotros tomamos las decisiones. Entonces, se dan cuenta cómo es un tema bastante denso para algunos, porque decir, la causa fue que no tomé decisiones o las decisiones que tomé no estuvieron bien tomadas o los elementos que consideré para tomar una decisión no eran los correctos. Entonces, la causalidad tiene que ver con eso. ¿Cuál es la causa? Igual si tengo un ataque de pánico, ¿qué lo está causando? Nadie me puede ayudar si voy con el médico, si voy con el psicólogo, si voy con el psiquiatra, si voy con quien sea y no me doy a la tarea de ubicar qué fue lo que hice o qué fue lo que dejé de hacer para estar en una situación dada, pues sí va a ser muy complicado. Entonces, siempre sugiero que, primero, tengo dos opciones. Puedo dedicarme a buscar las causas de lo que hace sentirme bien y sentirme pleno y repetirlas y mejorarlas, o puedo buscar las causas de lo que me hizo sentirme mal y que me hace percibirme como un fracasado, como una persona que no tiene resultados. Esa es la primera pregunta. Entonces, vamos de nuevo porque es muy importante que pongan atención en esta parte. ¿Me enfoco en identificar lo que me sale bien y lo que me hace sentir pleno? ¿O le dedico tiempo a lo que me hace sentir miserable y no me genera resultados? Eso se llama una polarización de causas y esa polarización nos va a traer un resultado. Las personas que están indagando qué es lo que les hace sentirse bien y sentirse exitosos, pues les va a generar un beneficio. Ahora bien, si me pongo como un investigador o como un sabueso a identificar todo lo que me hace sentirme mal, pues va a generar un estado emocional en mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si pienso mal o si tengo malos pensamientos, ¿cómo creen que me voy a sentir? Pues mal. Y si tengo buenos pensamientos, ¿cómo creen que me voy a sentir? Bien. Entonces se dan cuenta que es una cosa muy importante decir dónde pongo mi atención, en las causas que me generan beneficio, en las causas que me generan bienestar o en las causas que me hacen sentirme miserable. En teoría, podemos tomar los dos caminos, pero es provoco sentirme bien o evito sentirme mal. Va de nuevo. ¿Provoco sentirme bien o evito sentirme mal? Entonces tenemos que tener un entrenamiento para que, para que nuestra mente se dé a la tarea de generar situaciones de bienestar. Generar situaciones en donde hay convivencia, en donde hay entendimiento, en donde hay resolución de situaciones de diferencia, etcétera. O me doy a la tarea de preguntar por qué alguien está haciendo algo que no me gusta. Entonces, lo interesante no nada más es la identificación de la causa, sino que en función de la identificación de la causa, pues es de donde pueden salir los elementos resolutivos o los elementos que me van a permitir resolver esa situación. Si no le pongo atención a la causa, ¿cómo la modifico? ¿De dónde sale? Y entonces volvemos a lo mismo. Culturalmente, si eres niño y te sale algo mal, la gente va a tratar de atender la emoción
Las personas atienden la emoción. Entonces, si tú llegas con tu mamá y le dices, oye mamá, me salió muy mal esto, me sentí muy mal, y la respuesta casi intuitiva es, no, no te sientas mal y vas a ver que todo va a estar bien, etcétera. No ayudo de mucho eso. Puede ser mamá o papá, o sea, indistintamente. El asunto es, lo ideal sería que digan, me sentí muy mal, y la pregunta es, ¿cuál fue la causa? No, es que me fue mal en el examen. Es decir, ¿cómo te puede ir mal en un examen? No hay forma de que te vaya ni bien ni mal en un examen. Es una examinación en donde te van a preguntar lo que te encargaron que estudiaras para ver qué tanto aprendiste y qué tanto comprendiste y entendiste y puedes memorizar. Entonces, ¿cómo le explicas a un menor que es que me fue mal? ¿Qué es que te vaya mal? Es decir, te dieron un tema, te dieron un tiempo y te dieron oportunidad de que lo virtieras en un examen. ¿Cómo puedes decir de una fuerza externa y misteriosa que te fue mal? No hay forma de que te vaya mal. Simplemente es no le dedicaste el tiempo suficiente al proceso de aprendizaje. Esa es la causa, o sea, decir cuál fue la causa de que el resultado o el puntaje del examen no fuera suficiente. Pues una, de que cuando estuviste en clase, que es cuando explican los conceptos y los términos, no lo hayas comprendido y no hiciste preguntas. La otra es que en un repaso, el repaso no es para aprender. La clase es donde tú puedes plantear dudas que permitan la comprensión y la acomodación de esa información para que sea ejecutable, y no lo hiciste. Y pensar que leer y repetir de memoria X cantidad de veces para ir a plasmarlo en un examen te hace una persona eficiente, evidentemente eso no es así. Entonces, no te puede ir bien ni mal porque la causa, ¿sí?, es esa. Esa es una. Por ejemplo, la otra, decir la causalidad. Por ejemplo, pueden decir, no me va bien porque en el pasado tuve situaciones complicadas en mi vida. Es una causa, efectivamente, pero ¿por qué esa causa no se corrige? Es decir, si pasó algo en mi vida cuando yo era pequeño, cuando era niño, cuando era más joven, ¿dónde está el ajuste? Es decir, la causa puede ser que nunca la encuentre. Si alguien me agrede, no hay ninguna causa, es decir, me puse en el camino de un agresor y entonces sucedió. Si fue fortuita, o sea, es decir, en donde yo no tuve ninguna participación, ¿qué es lo que le tengo que estar revisando a ese hecho? A ese hecho consumado, ¿qué le voy a revisar? Si tuve una mala experiencia, lo que puedo hacer es promover y comunicar esa mala experiencia para evitar las situaciones para que alguien más se presente algo negativo en su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, cuál es la causa, qué es lo que le está generando. Si tenemos una pareja que continuamente está de amargado o de amargada, según sea el caso, tenemos que preguntarnos qué es lo que lo lleva a ese estado mental antes de que nos pongamos a discutir, porque les voy a platicar una cosa. Una persona que le va mal en su día, vamos a suponer que yo estoy en un lugar tranquilo y alguien de mi familia va a pasar por mí, y ese alguien o esa alguien que va a pasar por mí tuvo un mal día. Le fue mal, no salieron bien las cosas, la molestaron o lo molestaron, etcétera. Y sube, se sube conmigo, pasa conmigo, y entonces empieza a hablar con mucha energía negativa, ¿sí? Entonces, esa energía negativa, ¿yo por qué tengo que conectarme con eso? Esa causalidad yo no la tomo, va de nuevo. Estamos en nuestra vida cotidiana. Yo ahorita, por ejemplo, estoy con ustedes y estoy tranquilo. No tengo ningún problema. Y entonces alguien que va a venir por mí porque vamos a ir a un sitio,
trae una energía negativa de frustración porque no le fue bien en su día. La causa que está generando molestia, yo no la tomo. ¿Por qué? Porque esa persona va a decir, a ver, yo hice algo para que recibir esa energía que alguien te generó a ti, por supuesto que no. Entonces yo detengo eso y decir, a ver, esa energía no es para mí, yo no merezco ese nivel de energía. Y puedo decidir ir al lugar a donde queremos ir o negarme a ir si es bajo esas características. Se dan cuenta que aclarar hacia uno mismo y hacia la persona con la que estamos conviviendo cuál es la causa del enojo es muy importante. Porque si una persona está mal viajada, está enojada, está molesta porque no le va bien en su vida, yo no soy responsable de eso. Entonces, la fuente y la causalidad de su frustración no tiene nada que ver con el trato conmigo. Entonces, frecuentemente los padres tienen una mala actitud con sus hijos porque les va mal en la vida, porque no tienen recursos suficientes, porque su trabajo es complicado, porque el dinero no alcanza. Por eso, ¿y el niño por qué tiene que pagar eso? O sea, es decir, ¿por qué se traslada la causalidad y se le finca a una persona que no tiene nada que ver con eso? Entonces se dan cuenta que la causa es yo tengo que saber si esa condición y esa energía y esa actitud es para mí y si soy merecedor de esa conducta. Si no, por supuesto que no la acepto y entonces es totalmente válido. ¿Por qué? Porque la causa es la que determina quién es el responsable. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué voy a sufrir a posteriori, o sea, es decir, después de que pasó el hecho, de que me presento a un examen y fracaso o no lo apruebo y entonces luego me siento mal? ¿No sería lógico que la causalidad me diga que yo soy absolutamente responsable de mi pereza y de mi falta de atención por lo cual no aprobé el examen? Entonces, ¿por qué me voy a sentir mal? Es asumir responsabilidad, nada más. O sea, es decir, ¿quién es el culpable? Nadie hay culpabilidad. Yo soy el responsable y eso me debe de dejar una experiencia para que posteriormente, cuando me enfrente a otra examinación, yo esté mejor preparado. ¿Tiene sentido? Entonces no tengo por qué culparme y sufrir. El sufrimiento es innecesario. Es decir, hay dolor, perdón, o puede haber una situación difícil, pero tengo que aprender de ella. Los errores son sumamente indispensables e importantes para que vayamos creciendo en la vida. No puede haber ningún tipo de crecimiento de ninguna naturaleza si no hay errores o si no hay fallas en el procedimiento. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en un proceso de aprendizaje. Pero si me quedo estacionado en la emoción, ¿de qué sirve eso? Me quedo estacionado en la emoción y en la frustración. ¿Para qué serviría eso? O sea, no tiene ninguna aplicación práctica. ¿Ok? La causalidad tiene que ver con eso. Igual, tengo un, un, un peso exagerado, tengo sobrepeso para mi género y para mi edad. Peso corporal, o sea, es decir, tengo un volumen de grasa superior al que es saludable en mi vida. ¿Por qué habría de sorprenderme si como en exceso y no hago ejercicio? Tengo que revisar la causalidad, porque entonces mi miseria es que me atacan y es que me dicen gordo y es que me dicen que soy un inepto, por eso, pero el responsable y la causa de estar en ese estado es 100% de la persona que está en ese estado. Entonces, la causalidad de ser culto es la respuesta de leer y dedicarle tiempo al proceso de aprendizaje. El estar atlético es el resultado de dedicarle tiempo a la actividad física. El tener una vida de amabilidad y una vida de satisfacción con una pareja es el resultado de una buena comunicación, es el resultado de la honestidad, es el resultado de la confianza. Entonces hay que darnos cuenta de cuáles son las causas. Por eso los valores nos los están proporcionando para decir,
Tú sé honesto y vas a tener resultados positivos. Tú sé leal y va a haber resultados positivos. Tú sé amable y va a haber resultados positivos. Tú sé respetuoso y va a haber resultados positivos. ¿Por qué? Porque la causa de esas conductas trae una retroalimentación positiva. Puede ser que en algunas personas no suceda, pero es la excepción, no la regla. Puede ser que yo trate muy bien a alguien y esa persona no me trate bien. Sí. Difícilmente en una situación de este tipo no va a haber resultados, porque es causalidad. Entonces entiendan una cosa, todo lo que sube tiene que bajar, son axiomas que tienen que suceder. No me voy a meter en demasiados detalles técnicos porque no tiene ningún sentido. Pero lo que queremos decir es que si controlamos la causa, ahora bien, si detectamos una persona que le damos trato preferencial y no corresponde de la misma manera, pues no funciona bien y lo ideal es eliminarlo de tu vida. ¿O cómo quieren que se los diga? Puedo acorchar la forma, pero es una persona, le doy un trato de preferencia, soy amable, soy atento, soy cortés, soy condescendiente con esa persona y no recibo nada a cambio por ese trato, entonces ¿para qué sigo haciendo eso? Puedes seguir haciéndolo, pero volvemos a lo mismo. Si yo estoy haciendo esa procuración y quiero de regreso lo mismo, pero no lo manifiesto, entonces esa persona va a decir, yo no te pedí que fueras buena onda conmigo, ni te pedí tampoco que tuvieras tratos preferenciales conmigo, tú lo hiciste porque tú quisiste. ¿Ok? Entonces cuando quieran algo a cambio, tienen que decirlo. ¿Por qué? Porque para estarles adivinando va a ser muy complicado. Entonces no puedes estar adivinando, o sea, decir, a ver, yo voy a ser cortés, amable y cariñoso contigo. ¿Tú vas a ser igual conmigo? No. Entonces ahí nos vemos. Pero hay una causa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo te tardas en darte cuenta que eso no está funcionando? O sea, no puede ser que tengas 5 años con alguien y ese alguien o esa alguien no dé frutos de ningún tipo. Entonces la cosa es decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si no hay entendimiento, si estamos discutiendo y la causa la localizo y no se corrige, pues entonces no tiene interés. Y finalmente hay muchas tesis. La cosa es que esta vida se acaba. ¿Sí? La vida se acaba rápidamente. Entonces, si tú le quieres dedicar tiempo a una persona que no da signos de compromiso, de comunicación, de honestidad y de ningún tipo, puedes decidir esperar a que cambie. Nada más que cuánto tiempo tienes para eso. Entonces, ese es el asunto. Entonces aquí a nadie se le obliga, es una buena propuesta, decir, mira, mi forma de ver el mundo y mi plan de vida es este, ¿te interesa? No, pues ahí nos vemos. ¿Te interesa? Sí, pero ¿qué propósito tiene estar convenciendo a los demás? Creo yo que para convencerte, con 2 o 3 palabras es más que suficiente. El convencimiento, cuando está bien hecha la propuesta, solamente lleva unos minutos hacer un análisis. ¿Dónde está lo difícil de decir, vamos a hablarnos bien, vamos a cooperar, vamos a compartir ciertas vivencias? ¿Qué tan complicado es eso? La vida se vuelve complicada cuando tú no quieres entender que esa persona no quiere cooperar. Entonces, es lamentable cómo habiendo tanta gente en el mundo te obsesiones con alguien para quererlo cambiar cuando hay tantas personas que están dispuestas a compartir su vida. Lo que hay que hacer es rápidamente un análisis de qué es lo que está provocando el problema, la causalidad, pues para definir si eso tiene remedio o no. Si no te avientas 10, 12 años, 15 de tu vida y dices, ¿y luego? Entonces ese es el asunto. ¿Por qué? Porque además yo les digo una cosa.
Si alguien llega, pues lo pongo en primera persona, alguien llega y me dicen, yo tengo que cambiarte, Arturo. Y decir, ¿y yo por qué habría de cambiar según tus designios? Yo tengo una vida y yo tengo una convicción y yo tengo una percepción del mundo. ¿Por qué habrías tú de venir a cambiar mi vida? O sea, si yo no te pido que vengas a cambiar mi vida, que alguien diga, no, es que yo creo que tú tienes que cambiar, tienes que hacer lo que yo digo. Y decir, ¿y yo por qué habría de alinearme a tus designios, con tus criterios, con tus gustos y con tus habilidades personales? Tú a mí no me conoces. Yo tengo mis propias habilidades personales y mis propias preferencias, mis propios anhelos y mis propias necesidades. ¿Por qué habría de yo sujetarme a lo que tú me dices? Ahora bien, cuando yo me encuentro a alguien y esa persona me doy cuenta alegremente que compartimos muchísimas cosas, la afición, el conocimiento, la aventura, la amabilidad, el respeto, la armonía, los lugares abiertos, el ejercicio, el ciclismo, el triatlonismo, etcétera, lo que a mí me hace feliz. Pues entonces, ¿qué estoy esperando? Decir, de aquí soy, ¿sí? Entonces es cuestión de compatibilidad y no puede haber compatibilidad si no te conoces y no sabes quién eres y cuáles son tus preferencias y cuáles son tus gustos. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante de todo. Antes de empezarse a emparejar con quien sea, tienes que conocerte para saber qué tipo de persona eres, cuáles son tus convicciones, o sea, es decir, hacer una ficha técnica, como quien dice, de quién soy, qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que acepto, qué es lo que no acepto, qué es lo que me entusiasma, qué es lo que me da la posibilidad de sentirme bien. Si no sé eso, pues va a ser mucho más complicado, porque no estás perfilado, porque no estás definido y demás. Entonces, no hay nada más peligroso y más volátil que estar con alguien que no sabe qué es lo que quiere. Entonces, cuando uno convive con una persona que no sabe qué es lo que quiere, pues va a estar cambiando arbitrariamente y eso va a generar conflicto. Entonces la causa de muchas malas relaciones es la falta del autoconocimiento y la falta del conocimiento de la otra persona. Y luego si a eso le sumamos una infinita cantidad de oportunidades, entonces no serían oportunidades. O sea, si imagínate que las escuelas dijeran, tú puedes reprobar 100,000 veces el mismo examen. ¿Qué límite sería eso? ¿Cuál sería el valor de algo que no está limitado? Tienes 3 oportunidades, tienes 2 oportunidades, tienes una oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, la sensación de urgencia todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo y entonces no tendría ningún sentido. O sea, algo que es infinito, pues no es muy valioso, no aporta mucho valor que digamos. ¿Por qué? Porque no hay una percepción de esfuerzo, ni dedicación, ni de nada de eso. O sea, voy a una escuela en la que puedo ir si quiero y puedo presentar examen si quiero y si no, no. De esa manera hay personas que así son en términos de pareja. Entonces dices, yo como que para qué quiero eso. O sea, si puedo hacer cuanta tontería y no va a haber consecuencias, entonces ¿para qué quiero eso? No tendría mucho sentido. ¿Ok? Entonces, lo importante y lo destacable de este tema es que la causalidad es la condición y las situaciones que se presentan para que se geste una situación positiva o negativa y en función del identificar con claridad la fuente que ocasionó eso, ya después lo vamos a hablar con menos abstracción, nos va a decir qué es lo que tenemos que seguir haciendo para que nuestra vida sea plena, satisfactoria y en general memorable en términos positivos para que nos sintamos cómodos con el desempeño que hemos tenido en nuestra vida y tener la sensación de que la aprovechamos al máximo y fue una buena experiencia en general.